el mejor ejemplo de gobierno no se aprende de un libro, se aprende de una madre. O sea, ella va siempre a tratar de cuidar a aquel que está más debilitado. Es simple. Si te tiene que dar un pedacito de carne más, ella se lo va a dar al que está más debilitado. Si te tiene que dar un biberón de más, ella se lo va a dar al que está más debilitado. Ella adora a todos, ella ama a todos, pero aquel debilitado no es el más bonito, no es el más despierto, es el más necesitado. Ese es el espíritu de madre. Yo te confieso que gobierno un país con espíritu de madre. O sea, nosotros tenemos que cuidar a las personas más pobres. Es la verdad. Estas eran las palabras del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ante el exministro de Educación de Argentina, Daniel Filmus, en el lejano 2013. En el programa de hoy analizaremos los niveles de pobreza en México con propósito del informe de Coneval acerca de la medición multidimensional de la pobreza en México. Bienvenidos. Radio Mano Papachango. La modernización más grande es el ingreso. Hay diversas dimensiones. Yo lo que sugeriría no simplificarlo. Próxima estação Cantagalo. Desembarque pelo lado Yo siempre voy a direito. defender la libertad. Salud, Es uno de los derechos que no es absoluto. democracia, Es una matraca. Para desmontar los discursos que precisamente han sido dominantes. No morirá la flor de la palabra. Estación Totuaba. Hola, muy buenas noches a este su espacio público digital, la Estación Totuaba. Les envío un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Esta es la última llamada para abordar con nosotros, por supuesto con un boleto gratuito, en este viaje, el cual contará con una invitada de lujo, la doctora Claudia Vanessa Maldonado Trujillo, quien es investigadora académica del Coneval, la organización responsable de medir los niveles de pobreza en el país. Doctora Maldonado, bienvenida a la Estación Totuaba. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y con ustedes el equipo de la Estación Totuaba, quien nos va a estar acompañando a lo largo de este viaje, Rafa Ponce, Julio Bautista, Rubén Recendis y el de la voz, Antonio Guzmán. Doctora, hace unas semanas el Coneval presentó las cifras de pobreza y en ellas se muestra un aumento de 3.8 millones de personas en comparación, por supuesto, con el 2018. Y también tengo entendido que la pobreza extrema registró un aumento de aproximadamente 2.1 millones. Y ante esto hemos visto una serie de discusiones en televisión, medios nacionales, en periódicos, etcétera. Pero me he encontrado con gente de calle que de repente no sabe qué es la pobreza. Todos quizá la palpamos en el día a día. Algunos hemos estado en pobreza, algunos han podido salir, pero cuando les toca definir la pobreza, de repente no se sabe exactamente de qué estamos hablando. Y la segunda pregunta sería, ¿de dónde salen estos datos para medir lo de la pobreza? Doctora, ¿cómo nos podría definir de manera sencilla que pueda entender la gente, el público en general, qué es la pobreza? Sí, qué buena pregunta que me haces. Bueno, en términos generales, incluso desde una perspectiva de política pública, el concepto mismo de pobreza es un concepto complejo. Hay algunas aproximaciones que son absolutas, es decir, umbrales definitivos, categóricos de la situación de pobreza de una persona, de una familia o de una entidad geográfica, dependiendo los niveles de agregación, y algunas medidas relativas en las que se plantea que con la evolución eh, política, económica y social de cada sociedad, los estándares mínimos de ciudadanía, de bienestar, de ausencia de carencias se van modificando. En este sentido, la medición multidimensional que tenemos en México es producto de la Ley General de Desarrollo Social y lo que refleja es dos componentes importantes. Tiene un reconocimiento del papel que tiene el ingreso en la construcción de la idea de pobreza, o sea, clasificar a la población entre pobres y no pobres en función de su ingreso, pero también reconoce que hay cosas distintas al ingreso, como el acceso a los derechos sociales, en este caso los derechos sociales consagrados en la Constitución mexicana, que contribuyen a la caracterización de la población en términos de vulnerabilidades y de carencias específicas. Entonces, la medición multidimensional de la pobreza que tiene México es una medición que no solo identifica umbrales económicos o de ingreso para clasificar a la población
pobre vis-a-vis la no pobre, sino que incluye dimensiones no monetarias que se asocian al acceso a los derechos sociales. Esto que implica que México fue un país pionero y es el primero en el mundo que tiene una medición oficial de carácter pública, obligatoria, periódica, que tiene una metodología rigurosa y transparente y que refleja estas dimensiones. Ahora, en los hechos, la medición de pobreza que tenemos es una medición de pobreza relativa, en el sentido de que las líneas de ingreso de las canastas alimentaria y la canasta no alimentaria, así como los umbrales de acceso a diferentes derechos, van cambiando en función de lo que dicen el marco constitucional y las leyes reglamentarias. Así, por ejemplo, esta última medición tiene, digamos, actualizaciones en los umbrales para la carencia en alimentación y la carencia por rezago educativo, que reflejan el avance social en nuestros estándares respecto a lo que es no presentar carencia alimentaria. La propia ley incluyó, por ejemplo, que sea alimentación nutritiva y de calidad. Y eso lo que hace es subir el estándar. Entonces, en cierta medida, la medición de la pobreza que tenemos en México es no solo multidimensional, sino que tiene espacio para las medidas relativas vis-a-vis las absolutas de pobreza. Como cualquier constructo social y como cualquier concepto, es producto de un debate social, político e histórico en relación a cuáles son las condiciones mínimas necesarias y suficientes para que los individuos se puedan desarrollar en términos de ciudadanía, en términos de ejercicio de sus libertades o en términos, como propondría el premio Nobel Amartya Sen, en términos del desarrollo de sus capacidades, la capacidad de convertir activos en funcionamientos y elecciones libres de vida. Doctora, qué bueno que tocó acerca de la metodología, porque justo me surgía una pregunta. Si va evolucionando nuestra concepción acerca de la medición de la pobreza, y el día de mañana añadimos que también incluyamos la universidad, por ejemplo, ahora está hasta media superior la educación. El rezago educativo, ahora que midamos hasta la universidad, ¿qué tan comparables entonces pueden ser lo que hicimos, o lo que hizo Coneval de 2008, 2018, con ahora 2020? ¿Se puede comparar? Sí, a ver, qué bueno que planteas esta pregunta. Lo primero que quiero destacar es que en cualquier sociedad, y si vemos la perspectiva histórica, el concepto mismo de pobreza, tanto en términos lingüísticos, sociológicos y para efectos de interés público, se ha modificado. Ha habido momentos en la historia en la que la pobreza está asociada con el vicio, con la sociedad, con cierta minusvalía ciudadana, ¿no? Como en las leyes de pobres inglesas. Ha habido momentos en los que la pobreza se ha asociado, como en la Edad Media, con la virtud cristiana, con la austeridad, con valores cristianos elementales. Ha habido momentos históricos en los que se estigmatiza a quienes viven en condiciones de pobreza por falta de talento, industriosidad, motivación, etcétera, etcétera. Y ha habido momentos en los que se reconoce que la pobreza tiene explicaciones estructurales que están más allá del mérito individual de las personas. Entonces, si lo vemos en términos históricos, los conceptos no son estrictamente comparables. E incluso cuando se inicia con la sociología y la estadística a mediados del siglo pasado, ya el conteo y el análisis empírico más estructurado de las carencias, la precariedad y algunos problemas asociados a la falta de ingresos y de activos de las personas, entonces surge el tema de qué tanto debe durar una metodología específica si tanto la sociedad cambia como el referente conceptual cambia. Y aquí esto que mencionas tiene que ver con que esta medición multidimensional de 2020 es la primera en la que se actualiza los lineamientos para la aplicación de la metodología multidimensional de 2018 y se aplica, como bien señalas, un estándar actualizado para la estimación de dos carencias, la carencia por rezago educativo y la carencia en la alimentación, y también se hacen algunas actualizaciones que tienen que ver con la acumulación de conocimiento técnico y empírico del propio Coneval en relación a mejorar la medición. ¿Eso qué implica? Que en sentido estricto, y esto es lo que hizo el Consejo para asegurar que
la toma de decisiones y la vocación de rendición de cuentas y de transparencia de la metodología se mantuviera, es que cuando anunciamos la 2020, se recalcula la medición multidimensional para 2018 aplicando estos nuevos lineamientos que son de 2018, para que hubiera ese marco de referencia. Pero si nos vamos a 2015, a los años previos, ahí los lineamientos que aplican son distintos. Eso significa que la medición oficial de 2018, en sentido estricto, no es comparable con la de 2020, la que publicó en 2018 el Coneval, por esta razón. Ahora, dicho esto, la propia lógica de Coneval y los lineamientos para la aplicación de la medición multidimensional plantean que estas mediciones deben ser estables en periodos no menores a 10 años, precisamente para asegurar que haya comparabilidad, que haya aprendizaje, que haya rendición de cuentas y tengamos referentes sólidos para el diseño de políticas públicas. Al mismo tiempo, por ser una metodología que quiere ser rigurosa, transparente y es explícitamente multidimensional y relativa, pues es necesario ir actualizando estos referentes en función de los cambios sociales y de los cambios de dinámicas sociales. Algunos reflejados en las normas y algunos reflejados en el cambio social en general, ¿no? Pensemos la diferencia entre el alfabetismo hace 150 años y el analfabetismo digital de hoy, ¿no? Son dinámicas completamente distintas, pero cuya medición requiere herramientas distintas, ¿no? Quizá ahora nos preocupa más la brecha digital que el analfabetismo en términos estrictos, porque la nueva forma de analfabetismo es la brecha digital, ¿no? Para el siglo XXI. Entonces, sí, efectivamente, hay los componentes de la medición sí son comparables, pero el valor total de la medición no es comparable si nos vamos más allá del dato de 2018, publicado también por Coneval. O sea, que cerramos una serie de 10 años. Ahora, dicho esto, la fuente, también me preguntaste sobre la fuente. Sí. También por ley, la fuente primaria para hacer estas estimaciones es la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares que realiza INEGI. Y con estas fuentes y utilizando información con la que se construyen los componentes de la pobreza, sí hay muchos parámetros de comparabilidad, aunque no el total de la aplicación de la metodología. No sé si eso responde a tu pregunta, pero yo creo que no debería ser una preocupación, debería ser una preocupación que tuviéramos una medición de la pobreza de 1948. Claro. Sí, profesora, sí lo contestó. Excelente. Rubén, ¿tú cómo le entrarías a esta serie de datos de Coneval acerca de la pobreza? Mira, qué bueno que entramos con el tema de la metodología, porque cuando yo revisaba un poco los datos que recogió el INEGI, ¿no? Que es el organismo que inicialmente hace la recolección hace un retrato de lo que está sucediendo en México. A mí me llama mucho la atención que los datos estén entre agosto y noviembre del 2020. Y la verdad es que a mí me causa cierta duda el hecho de que se esté retratando realmente la pobreza estructural, digamos, de algún modo de México, o estamos retratando, estamos logrando una fotografía de los estragos de la pandemia. Porque en agosto y noviembre del 20, la pandemia sigue azotándonos sin tregua. Entonces, a mí la verdad es que, sin demeritar, por supuesto, los datos, no estoy diciendo que haya una intención distinta a solamente hacer una fotografía de la pobreza en México, pero sí creo que hay que tener cuidado, o me parece que deberíamos tener un poco más de certeza sobre qué realmente está recogiendo los datos del ENIC, ¿no? Por ejemplo, del INEGI. Es una cuestión estructural, estamos viendo la pobreza en sí misma, que además coincidentemente se sucede dentro de un gobierno pues muy vocal, ¿no? Como de Manuel López Obrador, o solamente estamos viendo una parte de los estragos de la pandemia. Tengo ahí
una espina que no, quería poner sobre la mesa. Sí, Rubén, yo creo que lo que tenemos que hacer todos, y esta pregunta surge muchísimo, es primero resistir la tentación de la primera plana del periódico con esta medición o cualquier otra medición. O sea, esta es una medición que se hace cada 2 años a nivel nacional y entidad federativa y cada 5 años a nivel municipal. Tiene una metodología que es pública, que es rigurosa, que es transparente y que es replicable. Tiene fuentes de información de una encuesta nacional representativa. En este caso fueron 25,000 viviendas y cuenta con todos los criterios de publicidad y de rigor para un levantamiento estadístico como este. Y aún así, lo que tenemos es cada 2 años y cada 5 años una fotografía. Entonces, el valor de una medición, sin importar lo complejo que pueda ser el indicador o la construcción metodológica que lo produzca, no nos va a dar nunca una explicación inferencial o causal de qué es lo que nos llevó a ese valor específico del indicador. Lo que refleja esta medición es lo que dijeron las y los mexicanos ante una encuesta explícita con los instrumentos que conocemos, es decir, la forma en la que se pregunta, el momento en el que se pregunta, y es una fotografía nada más. Este año en particular es yo diría, más relevante para la toma de decisiones y más preocupante precisamente porque estamos en medio de una pandemia. Y la verdad es que solo con la medición lo único que podemos afirmar es que ahí está la estructura, la coyuntura y el cambio de gobierno. Están las 3 cosas entre N factores adicionales. Ya desagregar, desempacar y querer atribuir el comportamiento específico de la medición o de un indicador en particular o un subindicador de que la compone a decisiones gubernamentales o a la pandemia en sí misma, pues requiere otro tipo de estrategias. Esa es la materia de la evaluación de impacto, análisis de inferencia causal o inferencia estadística, que por supuesto la medición y los metadatos permiten explorar, pero la medición en sí misma no da para eso. Todos sabemos que cada vez que sale, y no lo digo por estar en Coneval, sino que siempre uso ese ejemplo con mis alumnos de evaluación de impacto de la falacia de la atribución, ¿no? Que es que siempre que sale, las primeras planas de algunos periódicos dicen Sedesol reprobado, bienestar reprobado, con la implicación de que todo lo que suceda con el ingreso de los mexicanos y su acceso a derechos sociales es responsabilidad directa, exclusiva y causal de una Secretaría de Estado. Ya olvídense de un gobierno de un ámbito federal. Entonces, quienes tenemos formación en políticas públicas sin gobierno, sabemos que esa sola hipótesis pues mueve a risa. Y si nos interesa la metodología de evaluación, pues es todavía triple carcajada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en esta medición es el resultado de absolutamente todo. ¿Qué implica? Que ahí está la pandemia, ahí están las decisiones de los hogares, ahí está el ciclo económico, ahí está lo que pasó con el ingreso, ahí están los aciertos y las fallas de los gobiernos, tanto el federal como los locales, y también están la estructura. O sea, México ni ningún país se reinventa, no es como que te pones guapo para la foto, ¿no? Lo que hace la fotografía es capturar de manera imperfecta un proceso dinámico. Y hay muchas cosas que están atrás. Algunas de y les comparto esto porque para muchos analistas, incluido el análisis previo que había hecho Coneval con algunas proyecciones de crisis económicas previas, el pronóstico es que iba a salir mucho peor por el propio efecto de la pandemia, con independencia de lo que haga el gobierno o de lo que haya sucedido con sectores específicos. Y ya bien pensado, estos datos, si los vemos en términos de historias de carne y hueso, de individuos, son trágicos. Si los vemos desde la perspectiva demográfica, pues parece, pues solo es 1 punto porcentual o 2 puntos porcentuales, 2, 3 millones. Pero si ustedes ponen eso en perspectiva individual y de ciclo de vida, es gravísimo. Pero está abajo de lo que proyectaron algunas otras fuentes. El Banco Mundial, la propia CEPAL, el Equide, el propio Coneval hizo un escenario solo con pobreza de ingreso y parecía que era más alta, ¿no?
Entonces tuvimos este ambiente político en el que unos decían, ya ven, no pasó nada, y otros decían, esta es la prueba de que el gobierno sí funciona, o algo anda mal con los datos porque no se está viendo el tamaño del golpe, ¿no? Y yo creo que todo esto es prematuro, porque lo único que tenemos es una medición. Y la ventaja es que tenemos una medición que es sólida, que es rigurosa, que es pública, que es transparente y que es replicable. La desventaja es que solo es una medición y mide lo que mide con las limitaciones. Mide lo que dicen las personas respecto a acceso a derechos y en el momento particular de la pandemia, pues puede haber N cosas que estuvieron pasando y que se desagregan a nivel territorial y sectorial en formas que todavía no entendemos bien. Entonces, al mismo tiempo, esta medición es especialmente útil para tomar decisiones de cara al futuro, pero por el proceso convulso en el que nos encontramos y que sigue en curso, pues es muy difícil extraer lecciones clarísimas de algunos comportamientos. Y los dejo nada más con uno que me parece muy importante. Estamos hablando de promedios nacionales. Detrás de ese promedio está Quintana Roo, que tuvo un aumento sin precedentes en la pobreza, razonablemente explicable por el efecto del turismo, pero no 100% atribuible a esto. Y tenemos estados históricamente pobres que lograron reducir la pobreza en medio de una pandemia. Entonces, también los invito a que veamos a todos los Méxicos que están detrás de ese promedio. Solo ver el análisis a entidades federativas y el análisis que vamos a publicar en diciembre con la realidad municipal, ahí sí vamos a tener más elementos para ver de qué tamaño fue este golpe, que es muchos golpes, sin duda. Y también para eventualmente identificar aciertos y desaciertos de política pública, porque es un hecho que nuestros gobiernos tomaron decisiones específicas que casi por definición tienen consecuencias en el desarrollo social y las oportunidades de las personas. Y pues es una cuestión empírica identificar si esto en promedio generó valor público o en promedio exacerbó las vulnerabilidades. Hay algunos datos por ahí, pero insisto, todavía tenemos que hacer el ejercicio de análisis para fundar estas hipótesis, ¿no? Sí. Rubén, Rafa, ¿algo que les gustaría agregar? Sí, justo quería, para como ilustrar esas diferencias que existen en el país entre los estados mismos, recordar justo esas cifras que menciona Claudia. Primero, en Quintana Roo pasó el porcentaje de la población en situación de pobreza del 30% al 50%, mientras que, por ejemplo, en Oaxaca se redujo por unos cuantos puntos porcentuales, aunque sigue estando arriba del 60%. Igual el caso en Veracruz, donde también se redujo por unos puntos porcentuales, igual siguiendo arriba del 50%. Y, por ejemplo, también en Tlaxcala, en Tabasco, donde también se redujo por unos puntos porcentuales. Ahí vemos las extremas diferencias que puede haber entre estados, mientras que el promedio nacional al final es un aumento de unos puntos porcentuales de 41 a 43% a nivel nacional, ¿no? Y con esto justo quería hablar de esa diferencia que hay en el país y hablar de una descripción que me parece bastante interesante entre el norte del país y el sur del país. Sobre todo, seguimos viendo que persiste la situación de pobreza y pobreza extrema en el sur del país, pero en el norte es interesante ver que están en una situación, la mayoría de los estados del norte, que tienen un alto porcentaje de población en una situación de vulnerabilidad en ingresos. Y me parecería interesante si pudieras dar unos comentarios, un poco también para explicar al público qué significa estar vulnerable en términos de ingresos y cómo eso pinta una imagen muy distinta entre la situación en el norte y en el sur. Sí, mira, efectivamente sí. Y una cosa que yo me gustaría enfatizar con ustedes en esta conversación es que además de la diversidad entre entidades federativas, hay diferencias y brechas muy importantes entre los sectores rural y urbano y entre grupos históricamente discriminados y algunos sectores específicos. Esta crisis, es decir, la crisis asociada a la pandemia,
fue en primer lugar o está siendo en primer lugar un shock muy fuerte al ingreso por las contingencias sanitarias y los cierres. Entonces el primer golpe es sin duda con el ingreso. Esto tiene repercusiones directas en muchos indicadores. Al mismo tiempo, fue un buen año agrícola. Y paradójicamente, en donde están históricamente concentradas las carencias es el ámbito rural, en donde se concentró el riesgo de sanitario fue en las zonas urbanas. Y entonces, de ninguna manera quiero decir que hubo un efecto compensación porque no tenemos evidencia para señalar esto, pero paradójicamente el sector urbano y las grandes concentraciones, como el caso de la Ciudad de México, como el caso del Estado de México, enfrentaron riesgos y afectaciones sanitarias más directas. Y las zonas rurales enfrentaron paradójicamente o sorpresivamente un buen año agrícola y un aumento en las remesas, que ya sabemos que se ha presumido como si fuera logro de política pública, no lo es, pero una serie de factores amortiguaron un poco el tema en el medio rural. Y además, si vemos la distinción entre hombres y mujeres y los grupos de edad, hay muchas cosas adicionales que yo creo que son clave para utilizar esta información para el futuro. O sea, ya no tanto si fue Chana o fue Juana, ya lo podemos hacer en términos académicos, analizar cuál es la contribución marginal de la pandemia, de los gobiernos o de la economía al resultado global. Pero sí ya tenemos información para desagregar y decir, a ver, aquí hay un tema que requiere más protección a la pobreza en las ciudades que lo que era tradicionalmente cierto en México. Y por lo tanto tenemos un problema, porque nuestros programas sociales estaban justificadamente orientados al medio rural, pero de repente llega un shock que urbaniza la pobreza. Y entonces no estamos preparados porque estamos pensando en la inercia histórica y estructural. Desafortunadamente, las brechas históricas que nos preocupan siguieron acrecentándose. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía si comparamos a una persona en zonas rurales e indígenas con una persona en el medio urbano, la diferencia es brutal. Si comparamos hombres y mujeres, la diferencia es brutal. Si comparamos entre regiones, las diferencias siguen siendo brutales. Y creo que en esas brechas y en el reconocimiento de cuáles son las brechas de siempre y cuáles son las brechas nuevas, está la información más útil para tomar decisiones de política pública. Porque tenemos que reaccionar a la inercia histórica que se agravó en algunos casos, pero también tenemos que reaccionar a nuevas brechas. Y les cuento dos que a mí me preocupan en particular. Si nosotros vemos lo que ocurrió con rezago educativo, parece sorprendente que hay un repunte muy pequeño en el rezago educativo. Pero si descomponemos el indicador, nos damos cuenta que el golpe no fue mayor porque hubo mucho avance en los años previos, incluso en el sexenio previo y con este gobierno, en la reducción del rezago educativo en adultos mayores. Y eso en sí mismo está muy bien, pero esto sugiere que lo que está pasando con infancia temprana y con jóvenes todavía no lo está capturando la medición y pueden ser niveles de rezago educativo preocupantes y sobre todo incapacitantes a lo largo del curso de vida, porque generan obstáculos adicionales para las personas en todo su ciclo de vida. Si vemos, de hecho, la población de 65 años y en adelante redujo la pobreza. La prevalencia de pobreza entre adultos mayores es menor, aunque el número de pobres adultos mayores se mantuvo fijo. ¿Eso qué sugiere, dado lo que ocurrió con el promedio? Que hay más jóvenes, de hecho, el grupo de mayor atención son personas menores de 18 años que están sobrerepresentadas en las carencias y sobrerepresentadas en la pobreza. En el promedio, pues parece que casi no cambió el rezago educativo y que qué bueno que logramos reducir la pobreza un poquito entre adultos mayores, lo cual, reitero, en sí mismo es muy bueno. Pero lo que está atrás es que si vemos entre grupos etarios, es muy preocupante que los más jóvenes y los sectores más urbanos estén relativamente desprotegidos en términos de políticas públicas, porque ese tipo de privación, de carencia y de vulnerabilidad
te acompaña todo el ciclo de vida. Y eso tiene implicaciones incluso demográficas y de largo plazo para el país. Y yo creo que eso no salió en esta medición y quizás no salga en la siguiente, pero es algo que ya nos debería preocupar porque ahí están los datos. Y no es muy difícil entender cuál es su desenvolvimiento demográfico si no hacemos nada. Es decir, invertir en infancia temprana, apostar mucho a educación básica, cuidar mucho los programas de incorporación y de inclusión de las y los jóvenes y bueno, pensar cómo vamos a enfrentar estas nuevas brechas. Sí, doctora, y justamente ligando un poquito esto, donde ya hablábamos sobre este informe de Coneval que se muestra como una fotografía, ¿no? Nos dice cómo estamos o dónde estamos parados en torno a la pobreza y vemos que es una imagen compleja, una imagen heterogénea en donde, por ejemplo, tenemos que todos los grupos etarios en su mayoría pues han tenido un incremento en los niveles de pobreza y pobreza extrema, salvo el de los adultos mayores, como ya usted nos comentaba, y que también existe un crisol de carencias sociales a lo largo del territorio nacional, en donde a lo mejor unos estados salen mejor posicionados en algunas carencias, las han reducido, en otras carencias a lo mejor han aumentado, las composiciones geográficas que tienen, por ejemplo, las zonas urbanas ahora son las que incrementan los niveles de pobreza al 40% más o menos, pero las zonas rurales se mantienen, ¿no? Se mantienen con niveles altos. Y pareciera que todo esto es muy complejo, pareciera que hoy más que nunca se necesita que el gobierno intervenga, los tres niveles de gobierno, y la situación es compleja. Entonces, bastaría preguntarnos si existe realmente una facilidad para el gobierno, para los tres niveles de gobierno, de transitar, digamos, de programas focalizados, porque ahora tenemos grupos nuevos en pobreza, más los tradicionales, y los recursos son limitados, y tenemos que elegir a qué grupos o qué carencias vamos a atacar primero. Entonces, podríamos decir que estamos, que los estados, los municipios y la federación tienen que elegir precisamente entre focalizar los programas sociales o hacerlos universales. ¿Es un falso dilema, doctora? O también en esa misma línea, en caso de que no exista dilema, ¿realmente los gobiernos actualmente pueden transitar de un modelo a otro indistintamente? Y si no es así, ¿qué capacidades o habilidades deberían desarrollar o preocuparse por desarrollar de cara al futuro los gobiernos municipales, estatales y el federal para crear y consolidar programas sociales que realmente ayuden a combatir a la pobreza en nuestro país? Mira, Julio, yo creo que siempre de tomar decisiones de política pública implica tomar decisiones con recursos escasos, con presiones políticas en contraposición, con valores públicos y privados en conflicto y sobre todo con información imperfecta. Al mismo tiempo, creo que si nos tomamos en serio la mejor evidencia disponible en torno a la naturaleza tanto constante como cambiante de los problemas públicos que queremos enfrentar, tendremos una mejor oportunidad de construir valor público diseñando políticas públicas pensadas en los problemas y no al revés, ¿no? Esto es algo que siempre platicamos, ¿no? No es que yo tenga un martillo y a todo le veo cara de clavito, es al revés. Identificar el problema y después construir, reconstruir, reciclar o adaptar la respuesta de política pública que tiene mayor idoneidad para la misión, para la función. Si lo vemos así, yo creo que esta información es valiosísima para repensar algunas disyuntivas, reconociendo que ningún tipo de información nos va a resolver una disyuntiva de valores o una disyuntiva de recursos escasos o el hecho casi ineludible de que nuestra información es imperfecta en el momento en el que se toman las decisiones. Pero sí hacer algunos ajustes relevantes. Que ya les mencionaba, si por buenas razones nuestros programas estaban sociales orientados al campo, y de repente tenemos un shock que es predominantemente urbano, aunque quiero decir que este shock es generalizado. A ver, es una pandemia, no lo podemos subestimar, ¿no? Pero digamos que la forma en la que se ha desplegado en el tiempo y el espacio la problemática ha sido más urbana que rural, aunque es nacional e internacional, claramente. Ahí, ¿qué ajustes podemos hacer?
incrementales en el margen. No estoy hablando necesariamente de un golpe de timón, pero sí reaccionar a una realidad cambiante. El otro tema de la disyuntiva entre universalismo y focalización. Yo creo que el origen de la propuesta programática de los programas focalizados, que es muy como de fines de los 80, principios de los 90, tiene esta carga de ser una propuesta muy del consenso de Washington, ¿no? En el que las políticas de desarrollo social, las políticas sociales, tendrían que ser solo para los que se caen de la abundancia natural y infinita que produce el mercado libre y la competencia, ¿no? Y entonces es una lógica bien distinta a la de derechos sociales y de Estado benefactor. ¿Cuál es la lógica de esto? Los recursos, como no tenemos suficientes recursos para ayudar a todos y el mercado es un gran generador de bienestar y de oportunidades de crecimiento, etcétera, el mejor uso de los fondos públicos es que sean solo utilizados en quienes más lo necesitan y para eso necesitamos focalizar, porque universalizar implica que pues, se te cuelan muchas personas que no necesitan en los programas universales. Ojo, esto no toma en cuenta el concepto de ciudadanía y derechos sociales, que es universal, ¿no? Y con esa discusión nos fuimos mucho en los 90, que esa es mi generación, ¿no? Que yo empecé a estudiar política social desde la licenciatura y ese era el debate. Llevamos ya, al menos desde los 2000, reconociendo que era un falso dilema decir el universalismo que te lleva a la crisis de la deuda y que es regresivo, que es la discusión de los 80 en América Latina, o la focalización que es súper eficiente y es muy bueno porque esperamos a que el mercado nos resuelva los problemas de escasez de manera eficiente. Las dos cosas son caricaturas. Lo que sí sabemos en la vida real es que no importa cuán universal yo declare un programa, siempre hay una fila. O sea, unos llegan primero y otros llegan después, porque no es una varita mágica. O sea, la prestación de un servicio y el acceso a un servicio o a un bien es un proceso secuencial. Y en esa medida, yo creo que en lugar de debatir focalización versus universalización, porque ahora tenemos un gobierno que hace suyo el paradigma universal y sin intermediarios de los programas sociales, lo cual en sí mismo está más cerca del enfoque de derechos y es perfectamente legítimo, es una decisión democrática. Lo que no se vale, en mi opinión, es decir, bueno, como ya declaramos que son universales, ya no me preocupa de quién está en la fila. No me preocupo o no me ocupo de quién está en la fila. Lo que pasa con los programas universales, cuando hay altos niveles de desigualdad y heterogeneidad, es que los primeros de la fila no son los más vulnerables ni los más necesitados. Y eso lo que genera es un efecto regresivo de las intervenciones. En el momento en el que logras el universalismo, ya estamos todos felices. Pero en el tránsito a esa cobertura universal, yo sí creo que debe haber criterios de priorización para empezar por los eslabones más débiles, en términos de ingreso, en términos de acceso, en términos de riesgo sanitario, dependiendo del sector del que estemos hablando, ¿no? Y la analogía que hago yo, y a mí, yo soy de muy baja estatura, ¿no? Entonces yo decía, es que hay que hacerlo como en la primaria, por estaturas. O sea, todos van a entrar al salón, todos tienen derecho a estar en el salón, pero a las personas y a las unidades económicas que van a entrar primero a un programa, al acceso a un derecho, a una estrategia de apoyo, que sí sean quienes ya hemos identificado como aquellos que son más vulnerables o que están en mayor riesgo de sufrir un bache económico que puede convertirse en la inviabilidad económica del hogar o en una afectación para todo el ciclo de vida. Yo creo que eso sí lo tenemos que discutir ya, porque ya tenemos información para escoger criterios de priorización. Y tenemos mucha evidencia acumulada, no de la medición multidimensional, sino de nuestra historia económica y social, de cómo hay grupos históricamente discriminados que merecen atención prioritaria con acciones afirmativas en todos los programas universales e incluso imaginar programas focalizados específicos para esa población, además del universalismo de los derechos. Es decir, yo aún subiría el estándar en lugar de bajarlo, pero básicamente yo creo que no debemos confundir la necesidad de priorizar en función de esta afectación tan seria a nuestra economía y a nuestra sociedad, vis-a-vis el dilema de gran diseño de si es focalización o si es universalismo, porque de facto todos los días estamos racionando. Yo creo que es más admisible ética y públicamente tener un criterio progresista, afirmativo, compensador, igualador para racionar
que dejar que la fila se arme sola, y con lo que ya sabemos que pasa con la fila espontánea, ¿no? Los programas de demanda abierta. En general, esas filas espontáneas donde hay desigualdad generan regresividad. Y les doy un ejemplo con el caso del programa de pensiones no contributivas. En el proceso de ampliación de la cobertura, se incorporó primero a quienes ya estaban en las bases de datos del IMSS y del ISSSTE. Entonces, lo que hicimos es que la primera ronda de expansión de los programas de pensión no contributivos se la dimos como sociedad a los que ya tenían una pensión. Eso significa que la primera ronda es regresiva por definición, porque ya la pensión contributiva es muy regresiva en México, por las razones de estructura de mercado y nuestras reglas de seguridad social. Entonces, ¿qué es lo ideal en términos de progresividad distributiva? Al revés. O sea, que los que esperan son los que ya tienen pensión, y los que ponemos en la primera de la fila es en las zonas más alejadas, en las mujeres primero, en población con discapacidad, población que acumula, como sugiere el enfoque de interseccionalidad, acumula desventajas por sus características individuales, sociales o de ubicación geográfica. Yo creo que eso sí es algo que hay que discutir en México ya, y no lo hemos visto lo suficiente, pero de que hay información para tomar estas decisiones difíciles, claro que la tenemos. De hecho, doctora, muchísimas gracias, se nos fue el tiempo. De hecho, nos gustaría, creo que si le entendí bien, para diciembre iban a salir los datos para los municipios. ¿Sí entendí bien? Es. Entonces, si nos permitirá una segunda charla para seguir platicando, a ver cuál es la radiografía en los municipios, y seguir hablando de esto que sí nos hace falta abordar, que es importantísimo, que es acerca de las políticas públicas ya aplicadas, ¿no? Ya tenemos esta parte de diagnóstico y qué es lo que sigue, qué es lo que faltaría. Entonces, doctora, si nos pudiera hacer el favor de volvernos a ver diciembre, quizás enero del siguiente año, estaríamos muy agradecidos. Claro que sí, con mucho gusto. Me encantará conversar con ustedes nuevamente. Excelente. Y a todos nuestros radioescuchas, muchísimas gracias, y estamos por el pendiente en esos temas acerca de pobreza y desigualdad. Hasta luego. Prepare su descenso. Ya ganamos, ya ganamos.